Muy ilustre señor don Antonio Prieto Lucena, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y rector del Seminario Mayor San Pelagio. Ilustrísimo señor don Francisco Orozco Mengíbar, vicario general de la Diócesis de Córdoba y párroco de esta Iglesia de la Merced. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades eclesiásticas y civiles, agrupación de hermandades y cofradías, Junta de Gobierno de Hermandades de Pasión y Gloria, Prohermandades, Junta de Gobierno y damas camareras de la Prohermandad de la Quinta Angustia, hermanos cofrades, amigas y amigos. De nuevo, muy buenas noches a todos a este acto que nos congrega hoy aquí, un año más, para honrar al Santísimo Cristo de la Merced, mediante el pregón de exaltación de las 7 palabras. En esta sencilla y emotiva función, manifestando así nuestro compromiso con el momento litúrgico que estamos viviendo en este segundo viernes de Cuaresma. Y lo hacemos en esta Iglesia de la Merced, cuajada de historia y de recuerdos, de mártires, de ermita y de convento, para dar culto y veneración al que es cotitular de nuestra prohermandad. Este año, como los anteriores, cartel de lujo también, agradeciendo a don Antonio Prieto el interés y la ilusión mostrados desde un primer momento, agradecimiento que hago público en nombre de todos los que forman mi Junta de Gobierno. Muchas gracias por su asistencia y tiene la palabra don Jorge Manuel Díaz Hidalgo, vicario parroquial de San Miguel y de esta Iglesia de la Merced, además de ser el director espiritual de nuestra prohermandad, quien glosará la figura de nuestro pregonero de esta noche. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos hermanos todos, me corresponde a mí esta noche presentar a don Antonio Prieto, para mí un padre y un hermano en el sacerdocio. Él será nuestro pregonero de este año del Sermón de las 7 Palabras en honor del Santísimo Cristo de la Merced. Don Antonio nació en La Rambla, Córdoba, el 13 de enero de 1974. Estudió en nuestro seminario de San Pelagio y fue ordenado sacerdote el 2 de julio del año 2000. Poco después de su ordenación sacerdotal fue enviado a Roma, donde se licenció en Teología del Matrimonio y la Familia. Posteriormente obtuvo el doctorado en Teología Moral en la Universidad San Dámaso de Madrid. Finalizados sus estudios, regresó a la diócesis, donde fue nombrado primero vicerrector y en 2007 rector de nuestro seminario San Pelagio. Esta tarea la ha compaginado durante todos estos años con otras, como el servicio a las parroquias de El Higuerón y San Pedro, la Delegación de Familia y Vida, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, la Pastoral Vocacional y últimamente con su tarea como canónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral. Sin más preámbulos, dejo ya la palabra a don Antonio, que contemplando esta bellísima imagen del Cristo de la Merced, nos ayudará a meditar las 7 últimas palabras de Jesús, unas palabras que resumen su paso por la tierra y que quieren llenarnos de fe, de amor y de esperanza del cielo, nuestra morada definitiva, donde todos nos encaminamos con Jesús de la mano bendita de nuestra Madre, la Virgen María. Pues buenas noches a todos. Queridísimo don Francisco, vicario general y párroco de San Miguel y de esta parroquia de la Merced, querido Jorge, hermano en el sacerdocio, querido hermano mayor de esta prohermandad de la Quinta Angustia, con su Junta de Gobierno y sus hermanos, amigos todos en el Señor. Para mí es un gran honor estar aquí esta noche para acompañaros en la meditación de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y lo vamos a hacer contemplando esta bellísima imagen gótica del Santísimo Cristo de la Merced, el crucificado más antiguo que existe en Córdoba, y en el que contemplamos unos brazos extendidos para abrazarnos y unas manos clavadas
para esperarnos. Eso es Cristo crucificado. Unos brazos extendidos porque nos quieren dar un abrazo de amor y unas manos clavadas porque tienen que esperarnos a que nosotros nos acerquemos a Él y recibamos ese amor que procede de su corazón y de su costado abierto. El proceso de la pasión de Jesús estará abierto siempre hasta el final de la historia. Su pasión sigue viva en tantos presos, enfermos, marginados, cristianos perseguidos en Siria, en Irak, en Yemen y en tantos sitios. Las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz son el testamento más preciado de su entrega por amor. Los cristianos hemos de meditar mucho la pasión de Cristo. Si la pasión está fresca en nuestra memoria, nuestro fervor crece. Pero si olvidamos la pasión, nuestro amor languidece. La pasión es el sufrimiento puro de Jesús. Bien es cierto que Jesús nació pobre, trabajó duro en su adolescencia y en su juventud, y su vida pública no estuvo exenta de tribulaciones, de dificultades, pero en la pasión, el sufrimiento de Jesús se radicaliza. En el sufrimiento de la pasión de Jesús no se ve utilidad ninguna. Es un sufrimiento parecido al que se describe en el libro de Job. Nosotros comprendemos bien, o podemos intentar comprender, el sufrimiento que tiene que padecer un estudiante que quiere sacar unas buenas oposiciones. Tiene que sufrir, pero si aprueba al final, se entiende el sufrimiento. O el sufrimiento del entrenamiento de un atleta de élite. Tiene que sufrir, tiene que entrenar, pero si al final obtiene el trofeo, el sufrimiento se entiende. O el sufrimiento de una modelo de pasarela que tiene que hacer un régimen de adelgazamiento muy esmerado, pero que al final llega a ser famosa. Pero no entendemos el cáncer, no entendemos un accidente de tráfico, no entendemos la enfermedad. El sufrimiento de Jesús en la pasión es de este tipo. Es el sufrimiento aparentemente inútil, el sufrimiento puro. En la pasión vemos a Jesús, y lo vamos a contemplar esta tarde en este Cristo de la Merced, inutilizado, como el enfermo postrado en su cama. Ya no le queda más que esperar el juicio y la crucifixión. En la cruz está imposibilitado, como un tetrapléjico. Es un hombre acabado. Y sin embargo, si lo contemplamos desde la fe, y yo les invito a contemplar a este Cristo desde la fe esta noche, podremos entender que Jesús, en este momento inútil desde el punto de vista humano, se encuentra en la hora de la redención. Es la hora de Jesús, es el momento en el que Él nos enseña a aprender a convivir con nuestros sufrimientos que nos acompañarán durante toda nuestra vida como la sombra al cuerpo, porque nuestra vida, que es una vida feliz y gozosa, es también una cordillera de sufrimientos y de disgustos. Hemos de estar preparados para el momento de la cruz. El sufrimiento que llega a nuestra vida y que no sabemos aprovechar nos aniquila. No tiene sentido. Pero el cristiano, contemplando a Cristo en la cruz, sabe que el sufrimiento ya no es algo sin sentido. Aquello que el pagano detesta, el que no tiene fe, el cristiano lo considera una luz. Es lo que dice San Pablo: lo que era necedad para los griegos, los sabios de su tiempo, lo que era escándalo para los judíos, porque maldito el que pende de la cruz, para el cristiano, dice San Pablo, es salvación de vida.
Por eso el dolor, cuando llega a nuestra vida y sabemos vivirlo cristianamente, es la mayor colaboración que podemos prestar a Jesucristo. Incluso desde el punto de vista humano, el dolor madura a las personas. No hay nadie que no haya madurado en el dolor cuando ha sabido aceptarlo con amor. Hemos de ofrecer nuestros sufrimientos antes de que vengan y luego cuando lleguen pasarlo lo mejor que podamos, pero ofreciéndolos con amor. Al meditar las 7 palabras de Jesús, pidamos al Señor que nos enseñe a dar la vida por amor. No solo a resignarnos sin rebeldía ante el sufrimiento, sino aceptarlo y ofrecerlo por amor. En el Evangelio se nos presenta el Calvario y allí encontramos al mal ladrón que reniega de la cruz, al buen ladrón que acepta la cruz y a Jesús que ama la cruz y que da la vida por amor desde la cruz. Al meditar las 7 últimas palabras de Jesús, pidamos al Señor que también nosotros aprendamos a dar la vida por amor. No solo a resignarnos sin rebeldía, sino a ofrecer nuestros sufrimientos por amor. Después de cada palabra incluso les quiero invitar a cantar un poquito, una pequeña estrofa. Perdona a tu pueblo, Señor, porque son nuestros pecados los que han puesto a Jesús en la cruz. Cantemos esta noche, no solamente con los labios, sino con el corazón, porque Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, no por la humanidad en general, sino por cada uno de nosotros. Hagamos de este pregón un auténtico momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra de Jesús no es solo una palabra, es un sacrificio. Quien está diciendo esta palabra de perdón no está recostado en un sillón, está en la cruz ofreciendo la vida. Está pagando el precio del pecado de todos los hombres, de todos los tiempos pasados, presentes y futuros, de esos que no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tampoco nosotros sabemos lo que hacemos cuando pecamos. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está haciendo una oración. Jesús está intercediendo por todos los pecadores y especialmente por los que le están causando esos dolores. Esta palabra nos invita a nosotros a perdonar. Qué difícil perdonar de verdad. Perdonar ofreciendo nuestros dolores por la persona que nos está haciendo sufrir en ese momento. Perdonar es mucho más que una palabra, te perdono, es muy fácil decirlo. A veces decimos esta palabra, pero no perdonamos de corazón, no olvidamos la ofensa. Incluso recordamos esa ofensa con dolor y lo que es peor, con rencor. Y el rencor es un veneno que circula por las venas de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando guardamos rencor contra una persona nos intoxicamos en nosotros mismos, probamos de nuestro mismo veneno. Por eso, contemplando a este Cristo de la Merced, aprendamos a perdonar. Señor, enséñanos a perdonar. Esto es lo que aprendió el buen ladrón. Si hasta el pecado de los verdugos ha perdonado, se preguntó el buen ladrón, ¿no podrá ser perdonado también el mío? ¿No podrá ser perdonada mi vida criminal? Y en las tinieblas de su corazón empezó a entrar la luz de Dios. Dejó de proferir blasfemias contra Jesús y comenzó a levantar el pensamiento hacia Dios. La muerte se le echaba encima, la veía cercana, pero ya no teme la muerte, porque ve que aquel hombre, Jesús, es más que un hombre. Y los ojos del buen ladrón se llenan de Cristo crucificado, como quisiéramos que esta talla tan preciosa de Cristo crucificado llenara nuestros ojos y nuestro corazón esta noche.
y mirando a Jesús, siente como Jesucristo lo mira a él, como Jesús miró a Pedro, con una mirada de perdón. Las dos miradas se cruzan y entonces tiene lugar la reconciliación. Qué actitud tan contraria la del mal ladrón. El mal ladrón se obstina en la oscuridad, sigue con sus blasfemias contra Jesús. Hasta ese momento los dos ladrones habían caminado juntos en el camino del pecado. Ahora les separa un abismo. Qué distinta es la respuesta a la gracia. En este mundo, algunos son santos y otros permanecen en su pecado. ¿Por qué? Pues porque unos responden a la gracia de Jesús, a la mirada de Jesús, y otros, sin embargo, se cierran a la luz de Dios. La luz vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no la recibieron. El buen ladrón es el fruto de la primera palabra de Jesús. Es un milagro de la gracia. En un momento, la gracia de Dios ha hecho un santo. Por eso hablamos de San Dimas, el buen ladrón. Un santo hecho de repente, en un minuto, en un instante. Si tú y yo, queridos hermanos, esta noche nos dejáramos mirar por Jesús, Él nos podría hacer santos en un instante. El buen ladrón, después de convertirse, se convierte en apóstol y quiere convertir al mal ladrón con estas palabras que impresionan tanto. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. No reprende a su compañero con palabras soeces, como corresponderían a su condición de malhechor. La gracia lo ha hecho incluso elegante. La confianza del perdón le ha calmado, le ha quitado los nervios, le ha llenado de paz, reconoce sus pecados. Está clavado en la cruz, pero ahora ya los clavos no son de acero, son los clavos del temor de Dios, del temor de ofender a Dios, del temor de vivir lejos de Dios. Se da cuenta de que la cruz de Cristo es el verdadero misterio, no la suya. Por eso le dice a su compañero: porque nosotros hemos padecido lo que nos hemos merecido, pero este no ha hecho nada malo. El auténtico misterio que hay en el Calvario es la cruz de Jesús. Y el buen ladrón queda golpeado en su interior por la inocencia de Jesús. Atraído por el amor, por el misterio del amor de la cruz de Jesús, se siente llamado a amar, se refugia en el corazón de Cristo y le dice estas hermosísimas palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ya no pide un milagro, ya no pide que Jesús le alargue la vida, ya no pide a Jesús que le alivie sus dolores. Lo que pide a Jesús es estar cerca de Él. Jesús es ahora su pastor y por eso nada echa en falta. Cantemos juntos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Jesús a la petición del buen ladrón. Qué respuesta tan bonita. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El corazón de Jesús es el corazón del Padre bueno de la parábola del Hijo Pródigo. Al pronunciar esta palabra, el buen ladrón se convierte en el labrador de la última hora, que es el primero que recibe el salario. Ha recorrido en un instante el camino que ordinariamente se recorre en muchos años.
Ha llegado la santidad. Jesús mismo lo canoniza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Está clavado en la cruz, pero se siente más libre que nunca. Está condenado a muerte, pero ya se siente liberado, rescatado. Ha entendido que en la cruz y por la cruz se entra en el reino. En la mirada de Jesús ha aprendido este misterio. Cuenta el anecdotario que una vez murió una persona que siempre se había cerrado a entender el misterio de la cruz. Cuando se encaminaba hacia el paraíso, vio que todos sus compañeros cargaban con su cruz. Era la cruz que habían soportado en sus vidas en la tierra. La enfermedad, un disgusto, un dolor. Llegados a las puertas del cielo, aquel hombre que se había cerrado continuamente a aceptar la cruz que le había venido en su vida, como digo, llegados a las puertas del cielo, aquel hombre vio que se alzaba un muro muy alto, imposible de franquear. Y los que llevaban su cruz, a veces a rastras, al llegar a aquel muro, apoyaban su cruz contra el muro y les servía de escalera para saltar hacia el cielo. Él, sin embargo, como no quiso en la tierra llevar su cruz, no pudo entrar en el reino eterno. Les invito a escuchar las demás palabras de Jesús desde la cruz del buen ladrón. Pidamos a Jesús que nos conceda las actitudes que había en San Dimas, en el buen ladrón, de dejarnos mirar por él y de llevar lo mejor posible, con amor, con la entrega de nuestra vida, la cruz que él quiera poner sobre nuestro hombro. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Tercera palabra. Mujer, mira a tu hijo. Hijo, mira a tu madre. Al llegar la hora sexta, en torno a las 12 de la mañana, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora de nona, hasta las 3 de la tarde, cuando murió Jesús. En Palestina, en el mes de abril, suele darse este fenómeno atmosférico. A causa del viento del sur, el color del cielo se torna rojizo por la arena. Coincidió con el momento de la crucifixión de Jesús. Las tinieblas envolvieron el Calvario. Esto causó en los presentes un sentimiento deprimente. La conciencia les empieza a remorder. Quizá es una señal de la ira de Dios. Las piadosas mujeres, con la Virgen y San Juan, se acercan a Jesús. La muerte de Jesús se va alargando y los presentes se aburren y comienzan a bajar la colina del Calvario. También la guardia pretoriana se afloja un poco con el paso del tiempo y finalmente dejan pasar a María. Por eso nos dice el Evangelio, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. María no está en un sitial destacado. En una foto del Calvario habría que ponerle una crucecita para saber quién era. Ella siempre pasa desapercibida. ¿Y qué es lo que contempla María? Lo que contempla María es que Jesús lo ha dado todo por los hombres y está muriendo asfixiado. No contempla este misterio como un asesinato, como un deicidio. No se deshace en lágrimas, no se desmaya, no hay rebeldía, no pide que lo bajen de la cruz. Lo contempla como una ofrenda de amor. Ella misma se ofrece a esa ofrenda de amor y recuerda la profecía de Simeón: a ti una espada traspasará tu alma. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa. Estaba de pie la Virgen María junto a la cruz de Jesús, en actitud sacerdotal, dice la carta a los Hebreos. Todo sacerdote está de pie ofreciendo novillos. María está de pie
junto a la cruz de Jesús, en actitud sacerdotal, ofreciendo la hostia santa que es Jesucristo, que se entrega por amor a los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero del Apocalipsis que está de pie, pero como un cordero degollado. Jesús, al ver a su madre en esta actitud sacerdotal de ofrenda y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. No habla de Juan, sino de un discípulo anónimo, pero un discípulo muy amado. Juan simboliza a todos los discípulos de Jesús. En San Juan estamos todos nosotros. Por eso qué bonito que esta noche estemos aquí al pie de la cruz, porque para María nosotros somos como Juan. María esa noche, María en aquel momento y en esta noche, se convierte en madre de la Iglesia, en madre de cada uno de nosotros. Juan es Jesús. María no tiene otro hijo que Jesús. Por eso no dice: mujer, ahí tienes a otro hijo tuyo, sino ahí tienes a tu hijo. Lo cual quiere decir que María nos cuida a nosotros como cuidó a Jesús. María nos mira a nosotros como miró a Jesús. Qué bonito tener una madre que nos mira así. Y también dijo Jesús: hijo, ahí tienes a tu madre. Al buen ladrón Jesús le dio el paraíso. A los discípulos les da otro paraíso, el corazón de su madre. La entrega de Jesús llega hasta el punto de entregarnos a su bendita madre. Y no es por la preocupación de que su madre va a quedar viuda y sola, no, porque estaban las tres Marías. Estaba la hermana de su madre, María la de Cleofé y María Magdalena. No es preocupación por una madre que se va a quedar sola. Además, Juan lo había dejado todo para seguirle, no tenía casa. Jesús está hablando de una maternidad espiritual. Quiere que acojamos a María en nuestra casa para que ella nos proteja a nosotros, no para que nosotros la protejamos a ella. Por eso podríamos preguntarnos: ¿cómo andamos de devoción a la Virgen? Decía el Papa Pablo VI: no se puede ser cristiano sin ser mariano. Esto no es optativo como la devoción a un santo, es que somos hijos de María y hemos de recibir a María en lo más profundo de nuestro corazón. Mujer, mira a tu hijo. Hijo, mira a tu madre. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra impresionante. A la hora de nona, después de 3 horas de agonía, nos dice el Evangelio que Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. Estaba iniciando la recitación del Salmo 21. Es impresionante. Cuando se acerca, está vecina la muerte de Jesús, Jesús se pone a orar. Nosotros, cuando estamos mal, cuando tenemos una pena en el corazón, se la contamos a un amigo y luego a otro, y ya finalmente se nos ocurre contársela a Jesús. Y sobre todo, cuando estamos mal y alguien nos dice palabras de consuelo y palabras de fe, decimos nosotros: para eso estoy yo ahora, para pensar en Dios. Pero Jesús se pone a recitar el Salmo 21, que era el salmo que recitaba un judío piadoso en aquella hora, la hora de nona. Siempre me impresionó mucho lo que escuché contar al cardenal Dibich, secretario personal del Papa Juan Pablo II, el día 13 de mayo de 1981. Fue el día del atentado. Aliasca disparó y una bala le atravesó el abdomen del Papa
milagrosamente sin dañarle ningún órgano vital, pero igual que entró por el vientre, salió por la espalda y el Papa estuvo a punto de morir desangrado. Le operaron de urgencia. Le esperaban las monjitas que le cuidaban y también su secretario personal. Y el Papa estaba volviendo de la anestesia. Le gritaban: Santo Padre, para que despertara. Finalmente pareció abrir los ojos. Parecía que iba a decir alguna palabra. ¿Cuál sería la palabra que diría? Y el Papa dijo: ¿hemos rezado ya? Fueron sus primeras palabras después de volver de la operación. Nosotros es lo último que hacemos y el Papa fue lo primero que hizo. Por eso es San Juan Pablo II. En el sufrimiento hemos de orar. Porque si oramos encontraremos fortaleza, se renovará nuestra confianza. Si oramos, encontraremos la fuerza de Dios que desterrará de nosotros la angustia. Jesús aprendería este salmo desde pequeño. Dale, Señor. Séptima y última palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio dice que esta última palabra la dijo Jesús con voz potente: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere rezando, porque es la recitación de otro salmo, en este caso el Salmo 30. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, nos librarás. Jesús muere con una confianza absoluta en su Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque no sintiera al Padre en lo más profundo, en lo interior de su alma, sabe que Dios es Padre. Y un Padre bueno, el mejor de los padres, el Padre que nunca defrauda. Y San Juan comenta: inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Es impresionante este comentario del evangelista San Juan, porque no es que a Jesús se le cayó la cabeza después de expirar, es que fue Él el que inclinó la cabeza para entregar su espíritu. La inclinó con verdadera conciencia, con libertad. Es un gesto de obediencia, es el gran sí a la voluntad de Dios. No es que Jesús murió y se le cayó la cabeza, sino que dio la vida y entregó su espíritu. Aprendamos nosotros a decir sí, a decir amén, que eso significa la palabra amén, es decir sí. Dicen que Händel, el gran compositor, pasaba un momento de depresión en Londres, donde vivía en una buhardilla. Salió a la calle al borde de la desesperación, pensando en el suicidio, y escuchó por las calles de Londres una voz como de soprano de una mujer hebrea que hablaba de las esperanzas del Mesías que vendría en algún momento. Fue una inspiración para él. Volvió a su buhardilla y en poco menos de un mes compuso el Mesías. Una de las obras más importantes de la música de todos los siglos. Dicen los que entienden que la última palabra del Mesías es la que precisa más virtuosismo, tanto de los que cantan como de los instrumentistas. Y esa última palabra es amén. Qué sencillo y qué difícil. Qué difícil decir amén cuando el sufrimiento llama a la puerta de nuestra vida. Jesús, inclinando la cabeza, dijo sí, dijo amén, entregó su espíritu. Conozco a 4 sacerdotes que son hermanos entre sí, y que han escrito la biografía de su madre, que murió. Se llamaba María Antonia, era una farmacéutica de Madrid. Cuando su primer hijo, que era ingeniero industrial, se fue al seminario, le dio un disgustillo a su madre. Pero su madre dijo:
Bueno, si Dios lo quiere, amén, así sea. Al año siguiente fue otro de su hijo. Me voy al seminario. Bueno, esto ya parece demasiado, ¿no? Pero ella dijo, amén, y dijo que sí. Y así un tercero y un cuarto. Eran todos prácticamente sus hijos varones. Luego le quedó una niña, la más pequeña. Tiene la sensación de haberlo dado todo en su vida. Pero después de entregar sus 4 hijos a Dios, tuvo un tumor cerebral que la postró en la cama. Y poco a poco fue perdiendo facultades. Empezó a perder el habla, ya no podía comunicarse con los demás. Después la movilidad de las piernas. Finalmente, cuando su hijo mayor ya era sacerdote y celebraba la Eucaristía en la misma habitación del hospital, vio que sí que podría abrir y cerrar las manos. Y entonces inventaron un modo de comunicarse con su madre que ya no hablaba. Solamente miraba y abría y cerraba las manos. Y le decían, mamá, ¿tienes frío? Cerraba la mano, significaba no. Decía, mamá, ¿quieres que recemos? Abría la mano, decía, sí. Es muy bonito porque cuando esta mujer murió con las manos abiertas. Cuando lo propio de la rigidez sería contraerlas. Sus hijos interpretaron este gesto como que su madre murió diciendo sí, entregando la vida, que es muy distinto a esperar la muerte. Dijo sí a Dios, abriendo sus manos. Era el modo en cómo ella había aprendido a decir sí en medio de su enfermedad. Aprendamos nosotros a decir sí al Señor, a decírselo esta noche, al final de este pregón, de esta meditación sobre las 7 palabras de Jesús. Dios quiera que se nos haya encendido un poquito el corazón. Dios quiera que este Santísimo Cristo de la Merced nos haya ayudado con su mirada a amar a Dios y amarnos más entre nosotros y sobre todo a decir sí a la vida, porque merece la pena vivir la vida con alegría, con gozo, aunque nos visite el sufrimiento continuamente. Digamos sí, digamos amén como Jesús, digamos en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Para terminar, les voy a pedir que se pongan de pie. Y les voy a pedir que se unan a mí en una oración de la liturgia de las horas que recoge lo que me gustaría dejar grabado en el corazón de cada uno de ustedes al final de esta meditación. Dice así esta oración: en esta tarde, Cristo del Calvario viene a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en mi boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén.